Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en su podcast favorito, Uroboros Arts en Ciencia. El día de hoy nos acompaña Diane. ¿Cómo estás, Diane? Bien, bien, aquí. Y nos va a hablar de un tema muy interesante, como todos los que tenemos en nuestro podcast, que es Jackson Pollock y la dimensión fractal. Cuéntanos, Diane, ¿quién es Pollock? ¿Quién es este personaje tan, como le diremos, tan curioso? Pues Pollock pues fue un pintor estadounidense, destacó por sus pinturas y pues vivió no tanto como un artista, vivió 44 años y lo que destaca de él es que realmente abrió sus puertas al arte, al expresionismo abstracto. Entonces, pues era muy difícil reconocer en esa época su forma de pintar porque realmente lo que se veía más era pues el realismo que ahora y en otros tiempos siempre es como una pintura muy parecida a la imagen real y no nos ponemos a pensar como en cierta forma qué tanto dio el artista de eso. Y Pollock fue lo que intentó que su arte expresara parte de lo que él era. Entonces, pues, este realismo, bueno, él empezó como un pintor realista y fue dándose poco a poco a darse cuenta que lo que le gustaba eran como las manchas, como que la naturaleza, y empezó a usar la pintura como con fluidez, básicamente, para intentar intervenirlo en una hoja y hacer sus ideas visión. Entonces es lo interesante de Pollock, que aunque muchas personas piensan que solo son manchitas o que solo son cosas así, él hacía un muy buen análisis de cómo iban a pintar, de cómo iba a hacer sus pinturas. Muy, generalmente, o bueno, a mí me sucedió en especial que yo pensaba, bueno, esto es solo cualquiera lo puede hacer. Solo son gotas o pintura aventada, pero no hay técnica atrás de eso, que es el splash, que es una técnica que realmente no creo, pero fue el que más le dio seguimiento y era aventar pintura, lineazos de pintura, pero a cierta precisión, porque al final la pintura también es un líquido, está en estado líquido y no podemos como que manejarlo del todo. Entonces, tantito aire, cualquier cosa, lo mueve y él fue adecuándose a sus materiales. Y es muy curioso porque cuando él pintaba, pues usaba lienzos muy grandes y se ponía a bailar porque decía que lo que él pintaba eran los ritmos de la naturaleza. Y pues para la gente esto es muy loco, ¿no? Como que alguien te diga, yo pinto los ritmos de la naturaleza, te saca mucho de onda, de perspectiva, y pues es lo que fue lo que hacía. Creo que era una persona muy situacional a lo que él deseaba. Qué interesante esta parte de los ritmos de la naturaleza, porque de hecho Jackson Pollock se reconoce por ser uno de los primeros que entra dentro del cuadro y hace todo esto. Y como dices, es sorprendente pensar, o sea, a lo mejor solo son manchas hechas al azar, pero las pensaba bastante, ¿no? Hacía todo su, ¿cómo decirlo? Todos sus sketches, todo su trabajo previo a... Y no, mira, eso no lo sabía, que era una imitación de los ritmos de la naturaleza, lo que hacía cuando estaba inspirado. Ujú. Digo, no será Carza de los Solventes, no, no es cierto, Sí, pero qué interesante. Y es muy difícil, ¿tú crees, reconstruir un Pollock? Sí, ¿verdad? sí, demasiado difícil porque justo sus manchas siguen siendo únicas. Es como una huella digital, ¿no? Cuando nosotros vemos nuestra huella digital, pues tiene ciertos fragmentos que son únicos para nosotros y es lo que pasa también en las pinturas de Pollock. No puedes poner una mancha y otra y esperar a que tenga el mismo resultado porque justo es un líquido y es muy versátil a cómo lo manejes. Y esto era como algo muy conocido o siempre se ha conocido. Pues recrear tantas manchas es como un trabajo minucioso, sería como de punta a punta y aún así no quedaría
exactamente igual porque pues hay combinaciones y cosas que no podemos recrear. Oh, genial. ¿Cómo los podríamos hacer? Fíjate que en ese sentido, recuerdo que hubo un proyecto en Australia que intentaba reconstruir las pinturas de Pollock y tuvieron que construir un robot para que lo hiciera. Eh, no pudieron hacerlo en persona porque no tenían ni la, digamos, la cadencia, ni la fuerza, ni la preparación, y solamente con inteligencia artificial, que ahorita está muy de moda, ¿verdad? Fue que pudieron más o menos reproducir la técnica de Pollock. Sí. Sí, es que sí es una técnica bastante difícil, o sea, la estudié y era como que le tenía respeto a los materiales que utilizaba, porque no es tan fácil entrar y solo tomar una brocha, un pincel y dar un brochazo, porque si lo daba mal era para él una pintura arruinada o la tenía que cortar y pues justo era parte de su proceso, cortar ciertas pinturas porque no llegaban a ser lo que él deseaba que fueran. Qué barbaridad. Hacer todo eso y ser tan perfeccionista habla mucho de la personalidad del pintor, supongo, en este Sí, caso. pues en este caso es muy curioso. En realidad toda su vida fue muy curiosa porque él sí empezó como en las escuelas de arte y dijo, bueno, sí quiero ser pintor. Aparte se casó con una pintora y su muerte fue medio muy trágica. Murió en un accidente de carro y murió él y otra, y su acompañante creo que no murió, pero iba con su amante y chocó y fue un escándalo en esa época porque fue como el famoso pintor Polo que estaba medio loco, pues falleció. Oh, no, deja todo eso, que es como de, normalmente, de hecho, tenía problemas de alcoholismo muy fuertes, ¿no? Ujú. Entonces, normalmente estaba bajo la influencia del alcohol y en esta ocasión creo que la persona ebria era la que venía conduciendo en el otro carro, ¿no? Sí. La conductora es, vaya, vaya, vaya. Sí, vaya, qué ironía la vida. Entonces, es curioso porque realmente, a pesar de esto y a pesar de que era su amante, su esposa dijo, bueno, Pollock fue un artista y le costó mucho conseguir esto, entonces vamos a crear una, un lugar en donde varias personas, varios artistas puedan salirse y creó una, Congregación, un sí, pues un club, sitio. No fue un club, ¿no? fue Una fundación, una fundación, justo. no sé, para artistas se llama, así Jackson Sí, Pollock. sí, según yo, Ya. bueno, se llama Yahoo Pollock. Y pues creó la fundación y fue donde Pollock pues también se destacó porque con todo lo que ganó y dejó de sus pinturas, porque al final las pinturas realmente sí fueron muy valoradas en su época y son muy caras por esta situación de los fractales. Entonces, Oh, pues en cierta parte Pollock tenía razón porque sí había naturaleza en, bueno, ritmos de la naturaleza en sus pinturas, ya que había fractales. fractales, fractales. Esas son palabras mayores. Pero cuéntanos entonces, cuál es esta relación qué son los fractales para empezar? Pues los fractales son, hay dos tipos de fractales en la vida cotidiana que son los exactos y los naturales, que es los que vemos en las pinturas de Pollock o pues en general en la naturaleza. Pero son, sí, son figuras que se repiten. ¿Repeticiones? Ajá, ¿Iteraciones? figuras que se repiten y van siguiendo su misma forma. Son autosimilares en ese aspecto, ya que se repiten, se repiten, se repiten. Y pues hacerlo en forma digital es muy más fácil que en la naturaleza, porque en digital pues sí vemos exactamente cuál es su autosimilitud, pero cuando es en la naturaleza pues tenemos que ser un poquito más visionarios y también esto tiene que ver por su dimensión fractal.
nosotros en general ya conocemos pues dimensiones, ¿no? Nos las enseñan como el punto, su dimensión es cero, la línea, su dimensión es uno, el cuadro, su dimensión es dos. Entonces, estas son nuestras dimensiones, pero lo que pasa con los fractales es que su dimensión no es un número entero, y no es como un decimal, es uno punto y tantos. Entonces, están entre estas dos dimensiones y es lo que llama mucho la atención. Es una característica varia que hace que estos patrones se vean tan locos a veces. Ah, fíjate que sí, en algún momento de la vida estábamos trabajando precisamente tratando de reproducir la fórmula de Pollock para pintar, y era un proyecto que se encargaba de medir la dimensión fractal. En realidad lo que quería la doctora en ese momento, que es con la que estábamos participando, es que, dice, bueno, ayúdenme a hacer líneas con diferentes concentraciones de pintura y solvente, pero que queden lo más esparcidas posibles, ¿no? Porque yo quiero tomar la fotografía y a partir de ahí medir la dimensión fractal. Para nosotros fue muy divertido. En cuestión de materiales, la mera verdad es complicado. Fíjate que es una de esas cosas que mencionaste ahorita, que Pollock tiene un gran respeto de los materiales, y es precisamente por eso no utiliza cualquier material. Y nosotros como artistas novatos que estábamos ahí aventando pintura, pudimos dar cuenta que tenía razón. En este caso utilizamos pintura de nitrocelulosa porque otro tipo de pintura nomás no nos daba el resultado que queríamos esperar. O sea, realmente es complicado crear los patrones utilizando cualquier tipo de material, ¿no? Ujú. Y en este caso, con este pequeño experimento que hicimos, bueno, nosotros, el grupo nada más hizo las pinturas, ya no medimos la dimensión fractal. Entonces, ¿tú sabes cómo se mediría en este caso? ¿O hay alguien que haya hecho este trabajo? Pues sí, hubo dos científicos que se dedicaron justo vieron un día una pintura de polo que dijeron, qué curioso, aquí siento que hay patrones. No, no lo sintieron, pero sí la observaron mucho tiempo y lo que se hace generalmente es escanear una parte de la pintura y pues se van viendo como islitas muy apartadas. Entonces esas islas se van dando cuenta que en realidad se están repitiendo dentro de la pintura. Como Pollock usaba tonalidades oscuras, negros, rojos y muchos colores entre vivos y oscuros, lo que se hace es que escanean y luego escanean ciertos tonos de colores y al estar juntas también las capas, pues es en donde empiezan a ver que sí hay una repetición, que si podemos ver despejar estas pequeñas islitas, pues nos damos cuenta que Pollock sí en realidad era lo que buscaba. Y también es muy curioso que a medida de que Pollock empezó, pues también fue un trabajo de prueba y error. Sus primeras pinturas tenían dimensiones fractales de 1.1, 1.15, o sea, no pasaban mucho a nuestra dimensión, pero cuando empezó realmente en sus últimas, darse cuenta de los procesos que debía de llevar a cabo para que sus pinturas fueran caóticas, terminaron siendo como de 1.90 y tantos. Y es muy curioso como sí fue un proceso en donde él se dio cuenta de que haciendo ciertas características o movimientos, pues que le llevó toda su vida básicamente, o más o menos la mitad, pues se dedicaba a esto. Vaya, vaya. Y entonces se empezaba a ver patrones en la naturaleza. Me gustaría ver qué estaría pensando cuando decidía, estos son los movimientos adecuados y los otros no, ¿no? Es bastante compleja, y eso es, como dices, la razón por la cual sus cuadros son ahorita carísimos. En su momento seguro les pasó como a todos los artistas, como de, ¿y esto qué? O sea, son puras manchas, ¿no? Me Ujú. imagino. Pues todavía Es- me ha tocado platicar con gente que sí me dice, esas son puras manchas, yo lo podría hacer. Y es como, ay,
personita random que acabo de encontrar. No, no es tan fácil. Exac- Exacto, no, así de, jeje, no te imaginas, solamente un robot ha podido hacer todo este proceso y el robot es bastante, todavía no tan preciso, ¿no? De hecho, sí, había un documental, me acuerdo, que se llamaba como El Polo Perdido, en el que hablan de una señora que tenía cerca de donde radicaba Polo, que tenía un bar y le dejó una pintura así un día, así como, no le voy a pagar, pero tenga esta pintura. Y pues ella se quedó con la pintura y dice, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Pero pues no eran una de estas borracheras. Entonces no tenía como, sí, yo Polo o algo así. Entonces, de lo que se trata de la historia es que empiezan traen a conocedores para que vean la obra y la revisa por aquí, le pasan la lupa por acá y dice, no, el Pollock no es real. Pero le preguntan a un falsificador y le dice, ¿puedes reproducir esta obra? Dice, un falsificador, pero legal, ¿eh? No uno de los que ya sabemos que andan por ahí en la cárcel. Él se dedica a eso, a reconstruir, reproducir obras de arte, ¿no? Le preguntan, oye, ¿tú podrías hacer esta obra? Y dice, no, eso es un Pollock. Eso es una de las cosas que nadie puede reproducir. O sea, lo que puede hacer Van Gogh, lo que tú quieras, pero Pollocks no. Son muy complicados, ¿no? Es casi imposible. Entonces, bueno, al final no sé si la dueña de la obra ganó el juicio y obtuvo cierto dinero, porque los conocedores dijeron que no era un Pollock, pero ella dice que sí era un Pollock y otros dicen, no, es que esto sí es un Pollock, porque esto no se puede volver a hacer. Los patrones son muy, muy, muy particulares. Y pues sí, Sí, esta cosa de la dimensión fractal ¿cómo se llama? Nos ha capturado. pues sí, es curioso cómo a pesar de que los artistas se esfuerzan mucho en sus obras, generalmente no son apreciadas como tal hasta después de que fallecen o después de que alguien realmente se interesa tanto en su obra que se da cuenta que sí había una forma específica para verlos, que fue lo que pasó con Pollock, que muchas veces su arte no fue considerada ni bueno, ni nuevo, solo caótico, porque decían, es un artista, está loco, pero pues realmente eso no era cierto. Él solo estaba intentando, pues, hacerse parte de su arte. Entonces, pues, curiosidades de artistas y su vida. Exacto. Jackson Pollock fue una de estas personalidades que no podemos dejar pasar. Entonces nada más agregaré lo siguiente. Lo de Nueva York y Siqueiros. Pues fíjate que sí, como te decías, Jackson Pollock es una de estas personalidades que anda por ahí digamos que se queda completamente como un icono de la creación artística. Eso me hace recordar que el mismo Jackson Pollock en su momento tomó clases con David Alfaro Siqueiros en Nueva York, o sea, en sus inicios, y precisamente Siqueiros, que es otro de estos personajes que como ese respeta los materiales y siempre busca la forma de innovar con cualquier tipo de material, da este curso, este webinar, bueno, no es un webinar, en la actualidad sería un webinar, este curso, seminario, si lo quieres ver así, ah, les dice, bueno, es que los materiales que utilizo son estos, hago esto y miren lo que pasa con la pintura. Es una cosa, ya una cuestión más física, que obviamente el artista no está como, yo creo que la prioridad del artista no es ir a ver, sí, la floculación de los materiales, las densidades y todo eso, pero de manera empírica están innovando, ¿no? Y trabajan con estos materiales para crear cosas que no nos imaginábamos. Y bueno, pues este fue el caso de Jackson Pollock, un artista, como dices, está loquito, como todos. Sí, o lo amas o lo odias. En tu caso, ¿cuál es? ¿Lo amas o lo odias? Pues creo que lo terminé amando porque me salvó de muchas cosas, como que al final yo dibujo y acabé entendiendo que
pues, pues creo que lo que más se me quedó fue que a un material se le respeta. Yo generalmente no buscaba ciertas cosas de mis materiales y pues me di cuenta que estaba mal porque los estaba utilizando mal. Entonces creo que la técnica sí cuenta, pero también cuenta con que lo haces. Entonces, creo que eso fue lo que más me dejó Pollock y ser caótico sin importar lo que te digan los demás. Ser lo que tú quieras ser. Fue la Perfecto. Bueno, Barbie de la pintura. es la Barbie de la pintura. Ah, ok. No, de hecho, sí. Sí, pues, es el primero que se mete a un cuadro y el que rompe paradigmas ya en la época moderna, como en su momento quizá lo fue Van Gogh, que nadie dijo, este es loco, ¿qué onda, no? Pero pues, ahora tiene su propio museo y Pollock le pasa más o menos lo mismo. Es Sí, una sí. vida corta, pero muy intensa. Pues bueno, el día de hoy hemos llegado al final de nuestro podcast Ouroboros Arts en Ciencia. Yo los invito a leer el material que escribió Viane y que además también hizo las infografías y hizo ya un video respecto a Pollock para que sigan esta línea si les interesa y vean todas las cosas que hizo este personaje. Y de cualquier forma, aquí nos vamos a encontrar más adelante. Muchas gracias y nos estamos viendo. Adiós. Adiós.